Muy buenos días. Espero que estén bien, que se encuentren bien todos ustedes y sus familiares. Estamos nuevamente en un miércoles de Zoom de la clase de gramática. Hoy observamos que después de un montón de miércoles es un miércoles soleado, porque los otros nos ha tocado con días de lluvia y medio complicados. Hoy un día hermoso, cálido, soleado, precioso. Bueno, estamos acá en esta oportunidad para ver y abordar todo lo relativo a una nueva categoría gramatical que son los pronombres. En oportunidades anteriores hemos visto ya proceso formativo de palabras, hemos visto separación en sílabas, diptongos, triptongos, lo relativo a sustantivos, clasificación de sustantivos. Hemos visto también adjetivo, la parte semántica, sintáctica, morfológica. Bueno, hoy vamos a enfocarnos en una nueva categoría gramatical, que son los pronombres. Concepto de pronombre y clasificación. Con respecto al concepto, fíjense ustedes que dice, en español, los pronombres son las palabras que señalan o representan a personas u objetos. Vamos a relacionar ahí esto que dice personas y objetos con otra categoría gramatical que son los sustantivos. O remiten a hechos ya conocidos por él, la hablante y el o la oyente. Estas palabras, desde su etimología misma, significan que sustituyen a los nombres, sustituyen entonces a los sustantivos de los cuales estamos hablando. Por lo tanto, los pronombres no acompañan a los sustantivos, sino que los reemplazan. Acuérdense cuando veíamos en las clases anteriores los determinativos, estos siempre estaban juntos, acompañaban a un sustantivo. Tanto los artículos, como los demostrativos, como los posesivos, como los contables, siempre estaban al lado de un sustantivo, al cual modificaban, ¿sí? Para no confundirse, acordemos esto, cuando hablamos de pronombre, los pronombres no van a acompañar, no van a estar pegaditos al sustantivo. El sustantivo no va a estar solamente el pronombre, ¿sí? Eso tienen que tener como rumbo para la interpretación. Acá la señora Luz, no sé si quiere agregar alguna acotación que les sirva a ustedes como para identificar al pronombre. Bien, como les decía la profe Alvis, sí, es así. Siempre que ustedes vean a una palabra que acompaña un sustantivo, no es un pronombre. Ustedes piensen que el pronombre está justamente sustituyendo al sustantivo y por lo tanto hace referencia a alguno. Después vamos a ver si es algo que ya se nombró en el texto o es algo que se nombrará después, porque ahí también cambia el nombre, el tipo de pronombre justamente. Pronombre, justamente nombre, viene de nomen, que es del latín, que significa nombre, que es el sustantivo, y el pro significa en vez de, ¿sí? Entonces pronombre significa en vez del sustantivo, ¿sí? En vez de un sustantivo tengo otra palabra, que es esta. Vamos a tratar también en esta oportunidad un concepto que quizás pueda sonar complicado, pero no lo es, que es algo que nosotros llamamos duplicación categorial. La duplicación categorial es cuando una misma palabrita, por ejemplo, esa o ese, puede pertenecer a diferentes tipos de palabras, ¿no? Y vamos a darnos cuenta acá que esa puede ser un pronombre, puede ser un adjetivo y puede ser un determinativo. Entonces vamos a ver en qué momentos una palabra como esa, como ese, funciona como un pronombre, funciona como un determinativo y cuándo funciona como un adjetivo, ¿sí? Eso es lo que Ignacio Bosques llama duplicación categorial, ¿sí? Y es muy importante, a veces en realidad nosotros en la lengua lo hacemos todo el tiempo y no nos damos cuenta, no sabemos cómo se llama esto. Pero sí tiene un nombrecito y es estudiado por muchos lingüistas, ¿sí?
Entonces hoy vamos a aprender eso también. Con respecto a la clasificación de pronombres, fíjense que acá en esta lista existen nombres que también encontrábamos cuando hablábamos de los determinativos, de los determinantes. Fíjense, demostrativos, posesivos, o sea, es lo que decía la profe Luz, una palabra puede cumplir dos funciones, pero fíjense ahí lo importante que es observar en el contexto de la oración esa palabra, si acompaña o no, o reemplaza a un sustantivo. Haciendo referencia ya precisamente a los pronombres, que es el tema que hoy vamos a abordar, tenemos pronombres personales, pronombres demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, relativos, interrogativos y exclamativos. Diariamente nosotros en nuestro lenguaje, tanto escrito como oral, empleamos los pronombres, pero al hacerlo no estamos determinando, no estamos diciendo, bueno, este es un pronombre personal, este es un pronombre demostrativo, este es un sustantivo, este es un adjetivo, sino que los empleamos y muchas veces desconociendo qué categoría gramatical es. Haciendo alusión a los pronombres personales, estos se refieren a las personas del coloquio, a las personas del diálogo, haciendo referencia a su vez si es escrito o no ese intercambio de mensaje o es oral, hablamos de la persona que está hablando, en este caso, fíjense, yo, que me estoy comunicando con ustedes, yo sería la primera persona del singular. Nosotras, que nos comunicamos con ustedes, en ese caso sería la primera persona del plural, o sea, somos dos personas que nos comunicamos con ustedes. En el caso de ser escrito, bueno, yo escribo algo, un apunte, y se lo entrego a Luz. Soy yo en primera persona, y le entrego el escrito a ella, que también es en singular, una persona, ¿sí? Va a ser la segunda persona del singular. Entonces, fíjense cómo en ese cotidiano intercambio de opiniones, tanto escritas como orales, vamos empleando permanentemente pronombres personales. Acá hay un cuadrito donde están persona, remiten los señales o se refieren a, y los ejemplos. La primera persona es la persona que habla, en este caso, yo. Estoy hablando, estoy intercambiando información, en realidad estoy dando información sobre pronombres. Las personas estas pueden estar en singular o plural, y en los ejemplos tenemos yo, que es la primera persona del singular, nosotros, primera persona del plural, y su femenino, nosotras. La segunda persona, el segundo pronombre personal, es la persona con quien se habla. En este caso, con Luz, con Mauro o con ustedes, ¿sí? La persona con quien se habla, que en este caso son ustedes los que me escuchan, o a la que se le escribe. En el caso de que yo le entregue un escrito que vaya dirigido a la profesora Luz. Los ejemplos son tú, que es el singular, vosotros y vosotras, que sería la segunda persona del plural. Ahí nosotros tenemos algo, ¿no? Nosotros no usamos el tú. Existe, por supuesto, pero nosotros no usamos el tú, nosotros usamos el vos. Claro. ¿Sí? Y muchas veces les va a parecer, por ejemplo, con los verbos, no sobre todo que uno escribe tú me gustas, y es gustas, no lleva tilde. Pero vos me gustás, sí lleva tilde. Y el Word, por ejemplo, le va a corregir eso. ¿No? Porque claro, el vos no está configurado para nuestro coloquio argentino. Sin embargo, está aceptado por la RAE, pero como el Word no tiene en consideración eso, a veces le va a parecer como que es un error. Pero no es un error, lleva tilde cuando hablamos en vos me gustás. Acá también, por ejemplo, si nosotros hablamos desde el vos, el plural es ustedes, ¿sí? Si es tú, es vosotros. Ahí no están todos los ejemplos, solamente algunos, para que ustedes los puedan ver, los puedan entender. Desde
un castellano del que nosotros no hablamos es un tú y un vosotros, pero desde el nuestro es vos y ustedes, ¿sí? Que ustedes tranquilamente lo van a ir viendo en los próximos ejemplos también, ¿sí? Bien, esto que decía la profe Luz, del utilizar en un lenguaje más casero, digamos, más nuestro, el vos se llamaría, o sea, está dentro de lo que se conoce con el nombre de voceo, con S. Vos, voceo. La tercera persona estaría la persona o cosa de quien se habla o escribe. En este caso, los dos singulares, él, ella, él masculino singular, ella femenino singular, y sus plurales que son ellos, ellas, y fíjense que, como decía Luz, el emplear ustedes, usted y ustedes. En la siguiente, fíjense que hay ejemplos acá, nosotros recién hablábamos de los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Con sus respectivos femeninos y plurales. En este caso hablamos de pronombres personales de objetos, y acá está remarcado en negrita, en el primer ejemplo, lo, después tenemos la, le y les. Fíjense que aquí estos pronombres reemplazan al objeto del cual yo estoy hablando. En la primera oración dice, he comprado un libro. Estoy hablando del libro. Entonces, si voy a reemplazar esa palabra, ¿por qué? El pronombre que lo reemplace, o sea, la palabrita que lo reemplace va a ser un pronombre, que es lo que decíamos al inicio de la clase. No va a aparecer la palabra libro, que es un sustantivo, que es un nombre común. En este caso, lo reemplaza al sustantivo libro. Y lo es un pronombre de objeto, ¿sí? Lo he comprado. Como ustedes ya saben qué es a qué estamos haciendo referencia, en este caso al libro, lo podemos emplear, lo podemos reemplazar, y la otra persona que está en el coloquio va a entender que cuando yo digo lo he comprado, hago referencia al libro. En el caso de la segunda oración, en este caso, el sustantivo es femenino. He leído una revista. Voy a reemplazar por el pronombre personal la he leído. Y entiendo perfectamente que hago referencia a la revista. Fíjese que acá el pronombre que voy a emplear va a cambiar, va a variar también en género y en número. Si yo digo, he leído una revista, el pronombre personal que voy a emplear va a estar en femenino y en singular. Porque si yo digo, las he leído, no hace referencia a la revista de la cual estamos hablando. Voy a estar expresando mal, empleando un pronombre personal de objeto incorrecto. Entonces, si yo digo, he leído una revista, el pronombre personal que haga referencia a eso va a ser la. ¿Sí? En el tercer ejemplo dice, regalé un pastel a mi hermano. En este caso, el pronombre personal, cuando hace referencia a persona, a un sujeto, es le. Entonces ahí, si vamos a reemplazar, vamos a poner, regalé un pastel a mi hermano, vamos a poner, le regalé un pastel. ¿A quién? A él, a mi hermano. ¿Sí? Y, por último, dice, compré una revista a mis padres. Les compré una revista. En este caso, ese les concuerda con lo que está en negrita ahí, que sería a mis padres. A ellos les compré una revista. Podemos decir también, se las compré. Y la, las, le, les y se son pronombres. Entonces, en el contexto de la oración, nos vamos a dar cuenta si son pronombres personales de objeto o pronombres personales. Nos vamos a dar cuenta ese le a que reemplaza
les, en el caso de la última oración, a qué reemplaza. ¿Sí? Luz, no sé si querés. Sí, dentro de los pronombres personales, nosotros habíamos hablado, ¿no?, que tenemos la distinción por números, ¿no?, y por personas. Dentro de las personas, nosotros vamos a encontrar la primera, la segunda y la tercera. Y dentro de los números tenemos al singular y al plural, ¿sí? Entonces, nosotros usualmente cuando éramos chicos nos presentaban una serie de 6 pronombres, ¿cierto? O sea, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿no? Entonces eran las primeras 3 del singular y las primeras 3 del plural, exactamente como nosotros tenemos acá ahora. Primero el singular es yo, la segunda el singular es tú, dentro de los pronombres que conocemos, sí, naturalmente, desde que somos chiquitos. La tercera del personal singular es él, ella, ello, ¿no? La primera del plural es nosotros, nosotras, la segunda persona del plural es vosotros, vosotras, y la tercera del plural ellos y ellas, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos son lo que nosotros conocemos como pronombres personales por excelencia, ¿cierto? Las personas que nosotros utilizamos desde que empezamos a hablar prácticamente. Pero también existen los pronombres que hacen referencia a los objetos sin preposición, que es el caso de me, conmigo, de te, contigo, ¿sí? Que los utilizamos mucho con los verbos, ¿no? Por ejemplo, yo te quiero, yo me compré un libro, yo le conseguí a él tal cosa. Entonces voy pensando a qué persona representa, la primera, la segunda, la tercera. Nosotros les recomendamos que en esta primera instancia ustedes tengan a mano esta diapositiva, ¿sí? Para que puedan ir fijándose cuáles son los pronombres personales y cuáles son los pronombres naturalmente personales, los prototípicos, y cuáles son los de objetos sin preposición y los que vamos a ver ahora que son objetos con preposición, ¿sí? Y ustedes van a decir, ¿cuál es la diferencia? Y es la preposición. El me no necesita una preposición, pero el mi sí, ¿sí? Yo puedo decir, ella me quiere, no necesita preposición, pero yo lo puedo reforzar a ese me, y puedo decir, ella me quiere a mí. Ella me quiere a mí, ese mí necesita la preposición a, ¿sí? Lo necesita, sí o sí. Entonces, también puedo decir, yo le quiero regalar un alfajor a Martín. A Martín, ¿sí? O puedo decir a él, ¿sí? Necesita también la preposición. Y le, en cambio, no. Le no necesita ninguna preposición. O por ejemplo, él se quiere a sí mismo. A sí mismo necesita la preposición. Ustedes pueden ver que en sí, por ejemplo, dice objeto con preposición. Pero el se no. El se no necesita nada adelante. Entonces esa es la distinción entre el objeto con preposición y sin preposición. Que ustedes pueden ir buscando en su cabeza diferentes ejemplos y se van a dar cuenta que los objetos con preposición siempre van a tener una a adelante o un para. Siempre es a o para, no tienen otro. Y el objeto sin preposición siempre van a estar solitos, no necesitan nada más, ¿sí? Y ahí tenemos el me y conmigo para la primera en singular, el te y contigo para la segunda del singular, y para la tercera del singular tenemos se, consigo, le, lo y la. Nosotros somos un pueblo, una comunidad muy leísta, ¿sí? Nosotros usamos mucho el le para todo. Por ejemplo, yo le vi a María, decimos. En realidad, gramaticalmente, yo le vi a María está mal, ¿sí? Debería decir, yo la vi a María. El le se utiliza en otras circunstancias y no usualmente cuando hacemos una referencia directa y no hay otra información más y nos referimos a alguien que podemos identificar como femenina y el lo cuando podemos identificar como masculino, ¿sí?
Entonces yo lo vi a Martín y yo la vi a María. Pero nosotros utilizamos el le usualmente en ese momento. Si nosotros hacemos eso de seguido, tratemos de ir mejorando ahora, de ir cambiando eso, ¿sí? A veces lo hacemos sin darnos cuenta. Yo muchas veces, como estudio esto y estoy todo el día con la gramática, yo sí me fijo y yo digo, dije yo le a tal cosa cuando debería decir la o lo. Pero en realidad los hablantes no nos damos cuenta en general, ¿sí? Y no está mal tampoco porque no todos estudiamos esto y no todos estamos aprendiendo taquigrafía, ¿no? Que va de la mano con la gramática. Pero para nosotros que sí estamos estudiando, sí es bueno aprenderlo, ¿sí? Esto no quiere decir que ahora vayan y corrijan a todo el mundo, si ese no es el punto, porque la comunicación sigue siendo exitosa, por más que tengamos estos errorcitos. Es como el error del aiga, ¿no? O la calor, ¿no? Son cuestiones que pasan, somos una comunidad que se expresa de esa manera y no es que esté mal, solamente son cuestiones gramaticales que en determinadas situaciones no van a ser tomadas de la mejor manera, ¿sí? Bien, entonces, siguiendo con esto, tenemos por ejemplo, para la primera persona, a ver, acá Javier Recalde nos dice, le compré algo a fulana. Ahí es diferente, porque tenés objeto directo, objeto indirecto. El objeto indirecto es cuando es a fulana. El objeto indirecto siempre se reemplaza por le o por les. Ahí está bien. Pero es diferente si tenés el objeto directo y lo usás con le. El objeto directo siempre es la, las, lo, los. Entonces, por ejemplo, si vos decís, yo le quiero a ella, ahí está mal. Porque decir yo la quiero a ella, ¿sí? Pero porque ahí es objeto directo ella. Yo quiero eso, yo la quiero, ella es querida por mí. Te dan todos los pasitos para reconocer que es objeto directo o complemento objeto directo, ¿sí? Pero ahí tenés más constituyentes. Fíjate que tenés yo, que no está, porque está tácito, ¿sí? Compré, que Acento, es el acento. verbo, falta el acento, sí, falta la tilde, pero compré es el verbo. ¿Y qué pasa? El verbo comprar, ustedes siempre tienen que fijarse qué necesita el verbo. El verbo necesita tres cosas. Que alguien compre algo a alguien o para alguien, ¿sí? Entonces yo le compré algo a fulanita, ¿sí? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada si falta la tilde. Si está bien el ejemplo. Una enseñanza ocasional sería, ¿no? Sí. No se hagan problemas, son cuestiones que de repente tenemos que ir Mejorando, ¿cierto? nada más. Sí, exactamente. Bien, entonces, comprar es un verbo que requiere en funciones sintácticas un sujeto, el núcleo verbal que va a ser la conjugación del verbo comprar. ¿Qué compramos? Por ejemplo, pan, manzana, regalos. ¿Y a quién le compramos? ¿Sí? Que ese va a ser el complemento objeto indirecto, que nosotros todavía no lo vimos, pero ahí va a estar, ¿sí? Cuando vemos preposiciones vamos a ver muchos del complemento objeto indirecto. Bien, y en lo que tenemos en la primera persona del plural, tenemos a nos, la segunda persona del plural tenemos a os, ¿sí? El os nosotros no vamos a usar nunca en la vida, a menos que no vayamos a España, ¿sí? En la tercera persona del plural, se, los, las, les, ¿sí? Y en caso de objetos con preposición, tenemos a mí, a ti, usted, sí, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ¿sí? Un ratito la anterior, ¿no? Fíjense acá, ya que estábamos hablando de los acentos, fíjense en la segunda persona del singular, el tú. Sí o sí, ese tú como pronombre personal siempre va a llevar acento, igual que la tercera persona del singular, él. No es lo mismo decir Javier vino, él llegó temprano, a ponerle sin el acento. En este caso, él, que es pronombre personal,
de la tercera persona del singular siempre lleva acento. Entonces eso ya aprendemos y cada vez que estamos haciendo referencia a esa persona, ponemos con el acentito igual que el tú. Y en el caso del objeto con preposición también de la tercera persona, ese sí también lleva acento, ¿sí? Era simplemente eso, ya lo aprendemos, entonces después lo aplicamos. Respecto a otra clasificación, a otro tipo de pronombre, tenemos los pronombres demostrativos. Acuérdense que nosotros teníamos también demostrativos entre los determinantes. Pero ¿qué pasa? El determinante siempre acompañaba ese determinante a un sustantivo. En este caso lo reemplaza. Yo puedo decir la virome es azul y después digo esta, por la virome, permiso Luz, esta es negra. Les muestro a ustedes, pero no digo esta virome es negra, sino esta. Entonces ahí no aparece el sustantivo al que hace referencia el demostrativo esta. Entonces es simple, es fácil, cuando no está acompañando al sustantivo y cuando lo reemplaza, va a ser un pronombre. Cuando indica, en este caso, si el elemento está cerca, si está a una distancia media o si está lejano, voy a ocupar distintos demostrativos. Acá, fíjense, tenemos el concepto, dice, los pronombres demostrativos remiten a nombre, indicando proximidad o lejanía respecto a las personas que hablan. Entonces, esta virome, respecto a dónde está, con respecto a la que habla, que en este caso soy yo. Aquella virome, la que está lejos, o esa que está un poquito más cerca, está en un lugar intermedio entre esa más alejada, y aquella que está en una mesa más lejos, en este caso. Fíjense, tenemos dos grupos, singular y plural. Dentro de lo masculino tenemos este, ese y aquel. Femenino, esta, esa, aquella. Y fíjense que acá también aparecen los neutros. Neutro, esto, eso, aquello. En singular. Ahí la rayita de la divisoria entre singular y plural está más corridita, pero en realidad es un error nuestro nomás. Después tenemos plural, masculino y femenino. Dentro de lo masculino tenemos estos, esos, aquellos, y femenino, estas, esas, aquellas. Entonces simplemente sería ideal que ustedes no olviden que los pronombres demostrativos no va a estar la palabrita, no va a estar el sustantivo, no va a estar el nombre, lo reemplaza. Entonces, si ustedes encuentran donde dice, por ejemplo, este cuaderno, ahí este no va a ser un pronombre demostrativo, porque el sustantivo está escrito, está ahí, existe. Dice, este cuaderno, este acompaña al sustantivo, va a ser un determinante demostrativo. Ahora, si yo digo, ese, sin nombrar al sustantivo, ahí sí va a ser un pronombre demostrativo, porque está indicando cuál, pero sin decir o sin marcar el sustantivo. ¿Sí? La próxima, Mauro. Un ratito antes, Sí, antes. Fíjense que habíamos hablado, ¿no?, de esta duplicación categorial, y vemos, ¿no?, que por ejemplo la palabra esta, esa, queda, por tomar algunos pronombres femeninos, ¿no?, pueden ser tanto determinativos como pronombres, como bien lo explicó recién la profe Alice, pero también puede ser un adjetivo. Pero fijémonos, la posición del determinativo cuando acompaña al sustantivo siempre es prenominal, es decir, antes del sustantivo. Es esa camisa es de mi padre, ¿no? Esa camisa es de mi padre, ahí es un determinativo y siempre está antes del sustantivo camisa. Porque la función justamente de un determinativo
es delimitar el género y el número de la palabra a la que acompaña, del sustantivo al que acompaña. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, la camisa esa no se estira, no puedo plancharla? ¿Qué pasa ahí? Porque ya no está en una posición prenominal, es decir, antes del sustantivo, ya no está ahí. Y la verdad es que si está después, ya no va a cumplir la función de determinativo. Cuando estás en una posición postnominal, es decir, después del sustantivo, cumple la función de un adjetivo, ¿sí? Porque ya lo estamos diciendo de manera despectiva. Nosotros cuando decimos, por ejemplo, la camisa esa, el libro ese, siempre es despectivo, ¿sí? Siempre lo hacemos, y nosotros en lengua decimos de manera peyorativa, ¿sí? Porque es una manera peyorativa y porque lo tomamos de menos, o sea, porque ya no tiene harta, porque nos hace sufrir mucho, o porque no consideramos que sea de un nivel que nosotros consideramos como bueno, ¿no? Entonces, las palabras demostrativas, ¿sí? Las palabras esta, esto, estos, estas, todas estas palabritas que vemos ahora en pantalla, son palabras que se recategorizan, ¿sí? Por eso hablamos de duplicación categorial, es decir, que aparecen en diferentes categorías. Pueden ser determinativos, pueden ser pronombres o pueden ser adjetivos incluso, ¿sí? Entonces tenemos que fijarnos eso para no cometer algunos errores. Antes, hace muchos años, a los pronombres se le ponía tilde. Por ejemplo, te parecía esta, con tilde en la E, es mi mamá, por ejemplo, ¿no? Esta es mi colega. Y entonces, esa la diferencia entre el pronombre y el determinativo era la tilde. Hoy en día ya no hay esa diferencia porque la RAE dice que tienen incumbencias distintas, es decir, que las palabras tienen contextos oracionales distintos y que no tendría que ser un problema para distinguirlas. Bueno, a veces sí hay problemas, pero la RAE considera que no es un problema, entonces ya se dejó de poner la tilde. Pero ustedes pueden encontrar textos más viejitos y que dice, este es mi papá y este tiene tilde. O ustedes mismos quizás si aprendieron con docentes que habían aprendido de esta manera, también lo van a encontrar así. En ningún caso lleva tilde actualmente. La RAE dice que cuando es como solo, que solamente momentos de ambigüedad, es decir, que en un momento donde pueda llegar a ser ambiguo, ahí podría llevar tilde. En el caso de solo, por ejemplo, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos él está solo, ahí es adjetivo, pero después está el solo que es apócope, es decir, que es el cortito de solamente. Por ejemplo, yo solo quiero un café, es decir, yo solamente quiero un café. No, entonces la RAE dice que cuando hay ambigüedad, ahí puede llevar tilde, como para marcar la diferencia. Lo mismo pasa con la palabra solo, como pasa con estos pronombres y determinativos. El tema es que los casos de ambigüedad son mínimos, ¿sí? Son mínimos. Y en nuestro dialecto, ¿sí? Es decir, en las realizaciones de nuestra lengua en Argentina, los casos de ambigüedad casi no se dan. Sí se dan en la península, en algunos casos, pero son mínimos también. En general, no se dan. Entonces, si ustedes le ponen tilde al pronombre, no le pongan más, ¿sí? Ya no lleva tilde. A estos pronombres, ¿sí? Los demostrativos. Los anteriores sí llevan tilde, como les había dicho la profe Alba. Bien, dentro de los pronombres posesivos, también teníamos, acuérdense, nosotros dentro de los adjetivos teníamos posesivos. Como bien decía la profe Luz, estos acompañan a un sustantivo, y si aparece la palabra, aparece el sustantivo, entonces nos vamos a dar cuenta que va a ser un adjetivo y no un pronombre posesivo. El pronombre siempre reemplaza a los nombres. Los pronombres posesivos señalan a un nombre y además indican si el objeto pertenece a una o varias personas que se llaman poseedores. Fíjense acá, está bien clarito y tenemos en el cuadro un solo poseedor y varios poseedores.
los 6 pronombres personales, acuérdense que eran 3 en singular y 3 en plural. Dentro de las 3 primeras personas en singular tenemos la primera mío, la segunda tuyo, en la tercera suyo, y haciendo referencia a varios poseedores, la primera persona va a ser nuestro, en plural, segunda persona vuestro, tercera suyo, ¿sí? Dentro de la misma primera persona tenemos míos, haciendo referencia al plural en masculino, tuyos, segunda persona, suyos, primera persona del plural, nuestros, vuestros, y la tercera, suyos, ¿sí? Hablando en la primera persona del femenino, en un solo poseedor tenemos mía. Si digo yo la casa mía, fíjense que ahí, ¿qué función va a cumplir mía? No va a ser la del pronombre posesivo. Ahora, si yo digo la mía es hermosa, ahí ese mía está reemplazando al sustantivo casa, entonces sí va a ser un pronombre posesivo. Mi casa es pequeña, la tuya es grandísima, es inmensa, le digo yo a la profe Luz. Entonces, fíjense, la tuya, hago referencia a la casa de Luz, entonces, como reemplazo esa palabra por el pronombre tuya, ahí nos damos cuenta que sí que está bien empleado, ¿sí? La tercera persona va a ser suya, dentro de la primera persona para varios poseedores, nuestra casa, varios poseedores, vuestra casa, que acá nosotros no empleamos ese pronombre posesivo vuestra, y la tercera persona suya en singular. Con respecto a los plurales tenemos para un solo poseedor en femenino, mías, cuando tengo 2 casas, mis casas, las mías, un solo poseedor para la segunda persona, tuyas, para la tercera persona, un solo poseedor, suyas, para varios poseedores, fíjense, nuestras, vuestras, segunda persona, y para la tercera persona, suyas, en el plural. Fíjense que ocurre aquí también con los pronombres posesivos, que vuestra, vuestros y vuestro, nosotros no empleamos en nuestro lenguaje cotidiano, ¿sí? Decimos las casas de ustedes, de última, sus casas de ustedes. No sé qué otra cosita me queda. Tienen que tener, fíjense acá, cuando reemplazamos, hacemos referencia en estos pronombres posesivos, ¿a quién es el poseedor? ¿A quién es el poseedor? Si es uno solo o si son varios, y ahí va a cambiar la persona que vamos a emplear. La próxima, Mauro. Bien, en cuanto a los pronombres indefinidos, acá tenemos que tener en consideración algunas cosas. ¿Qué es indefinido? Indefinido es que usualmente hace referencia a una cantidad, pero esa cantidad no sabemos cuál es. Porque a todos nos habrán pasado que estamos hablando con alguien y nos dice, no, nadie fue a la fiesta de fulanito. Pero había gente, había 5 personas y ya, es alguien, ¿no? Entonces, es una manera de hablar, es una exageración muchas veces. O, por ejemplo, todos estaban en la plaza el domingo, todos estaban en la plaza el domingo. Imposible que todos estén en la plaza el domingo. Es imposible, humanamente, en espacio es imposible. Pero es una manera de expresar, ¿no? Entonces, por eso es indefinido, porque el todos, el algunos, el nadie incluso, no hace referencia a realmente la cantidad específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, dividiéndonos, ¿no?, en singular y en plural, tenemos los masculinos, femeninos y neutros, ¿sí?, para el singular, y para el plural masculino y femenino.
En masculino, por ejemplo, tenemos uno, alguno, ninguno, todos, cualquiera. En femenino, una, alguna, ninguna, toda y cualquiera. Y en neutro, uno, alguno, nada, todo, cualquiera. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Ustedes pueden decir, bueno, pero yo puedo decir algún amigo. Sí, ahí es un determinativo porque está acompañando a amigo. Pero si va alguno de mis amigos, ahí es diferente, ¿sí? Porque eso le está cortando la preposición de alguno de mis amigos vendrá a mi fiesta, ¿sí? O es diferente a algún amigo vendrá a mi fiesta, ¿sí? Ahí es otra cosa. Fíjense que usualmente, si ustedes tienen esa O en un no, algún no, ningún no, significa que está la palabra entera y que es un pronombre. En cambio, cuando se apocopa, ustedes recuerdan que apocopar significa cortar, dividir, le sacamos eso último, esa última, ahí se convierte en un determinativo. Nosotros tenemos un, y es un determinativo, algún es un determinativo, y ningún también es un determinativo, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Después, bueno, en femenino tenemos una, alguna, ninguna, toda, cualquiera, que ya lo habíamos dicho, y en plural tenemos en masculino unos, algunos, ningunos, todos, y en femenino unas, algunas, ningunas y todas, ¿sí? Bien, con respecto a los pronombres numerales, también nosotros teníamos determinativos que hacían referencia a cantidades, pero esas cantidades siempre acompañaban al sustantivo, y soy reiterativa en esto porque es algo que nos permite fácilmente diferenciar a estas palabras que pueden aparecer cumpliendo diferentes funciones. Fíjense, los que informan con exactitud de cantidades y órdenes de colocación referidos a nombres, pero sin mencionarlos, sin que aparezca el sustantivo. Fíjense que en el primer ejemplo dice, tengo 12. Ahí nosotros no sabemos a qué hace referencia. Se supone que previamente las personas que intervenían en el coloquio ya estaban hablando de algo. De marcadores, tengo 12 marcadores, ¿sí? O tengo 15 marcadores, fibrones, por decirles. Ahí la palabra 15 modifica a marcadores o a fibrones, entonces no va a ser un pronombre numeral. La profe Luz a mí me contesta y me dice, yo tengo 12. En este caso, fíjense que no aparece el sustantivo, entonces me voy a dar cuenta que ella está hablando de los marcadores que ella tiene. 12, en este caso, esta palabra, perdón, reemplaza al sustantivo y me está indicando la cantidad. Tengo 12. En el segundo ejemplo dice, ha llegado el 12º. Se supone que está hablando del 12º día, o el 12º acontecimiento, ¿tá? O el 12º paquete. Fíjense que acá no aparece el sustantivo. Entonces, esa palabra duodécima, duodécimo en este caso, masculino singular, es un pronombre numeral. Y acá el tercer ejemplo dice, te ha servido el triple de lo normal. Después nosotros vamos a ver que los numerales tienen también una clasificación. Si hacen referencia a cantidad, si hacen referencia a orden, si hacen referencia a particiones, si hace referencia a repeticiones, que creo que eso está en la siguiente filmina. Fíjense, acá, a su vez, los pronombres numerales se clasifican en cardinales, que hacen en referencia a cantidad, 2, 3, 5, 4, pero siempre sin acompañar esa palabrita, ese pronombre, sin acompañar a un sustantivo. Informan la cantidad exacta. En este caso dice quiero 4, no dice quiero 4 naranjas o quiero 4 marcadores. Me está indicando solito el verbo y el pronombre numeral. El ordinal, acuérdense ustedes, cardinal, para memorizar cardinal hace referencia a cantidad. La C y la A, que les sirva como trampita, como siempre digo yo, para aprender y memorizar. Cardinal hace referencia a la cantidad.
Ordinal hace referencia al orden. Informan el orden de colocación. ¿Qué colocación está primero? Segundo, ¿cómo voy a ubicar? ¿Qué pongo primero? ¿Qué cargo después? Y ahí fíjense, quiero el cuarto. Quiero el cuarto. Está haciendo referencia a primero, segundo, tercero y cuarto. Quiero el cuarto marcador o el cuarto cuaderno, el que está ubicado, en qué orden está ubicado. ¿Qué decía? Sí. Bueno. En el caso de los fraccionarios, fíjense, está hablando de partes. Cuando hablamos de fracciones, si ustedes recuerdan lo que dábamos en la escuela y en el colegio, hablábamos de fracciones. Fracciones quiere decir dividir, dividir algo. Entonces, los pronombres numerales fraccionarios hacen referencia a porciones, a partes. Informan de las particiones o de los pedacitos de las partes de la unidad. Y fíjense en el ejemplo, dice, quiero la mitad. Ahí al hablar de mitad, yo imaginariamente me doy cuenta que tengo dos pedazos. Y bueno, uno pide una de esas fracciones, una mitad. Y dentro de los multiplicativos, ahí hablamos de las repeticiones, como le decimos a los alumnos. El doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple. Entonces, pronombres numerales, multiplicativos, nos informan de los múltiplos. En este caso, quiero el doble. Fíjense que en todos los ejemplos, cuatro, cuarto, mitad y doble, no aparece el sustantivo al cual modifica. Entonces, ahí sí podemos diferenciar si va a ser un determinante, un determinativo de cantidad o va a ser un pronombre numeral. Siempre, siempre los determinativos que hacen referencia a cantidad va a estar juntito al sustantivo. Y el pronombre numeral lo va a reemplazar. Bien, Miguel, levantaste la mano, te escuchamos. Buen día, Miguel. Sí. La palabra medio, la palabra medio tiene tres categorías. Como sustantivo, por ejemplo, el medio de comunicación utilizado por excelencia es la tele, supongamos, ¿sí? Vos acá me decís medio, Acá, por ejemplo, si yo digo tengo media cara pintada, ahí es adjetivo, ¿sí? Es un cuantificador, perdón. Es un cuantificador, tengo media cara pintada, ahí es como un cuantificador. Si yo digo, pero si yo digo estoy medio mal, ¿sí? Ahí es un adverbio, ¿sí? Estoy medio mal, ahí es un adverbio. Media loca no está bien usada, ¿sí? Es medio loca, ¿sí? No es media loca, sino es medio loca. Tenés que usar con esa O porque ahí es un adverbio, ¿sí? No es un adjetivo. Entonces, medio es una palabra que se recategoriza también. Puede ser un sustantivo, puede ser un cuantificador, puede ser un adverbio, ¿sí? Nace en realidad, tiene como esa variante de adverbio. Y también, si vos la utilizás como cuantificador, antes, hace muchos años, también se le veía como un adjetivo, porque modificaba a un sustantivo, pero hoy en día nosotros lo vemos como un cuantificador, porque justamente siempre está antes del sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, media naranja, media cara, ¿sí? Y ahí en el ejemplo que nos das, debe ser medio loca, ¿sí? Como medio mal, nosotros diríamos acá en Formosa medio argel, ¿no? Está medio argelo, ¿no? Entonces, ahí es un adverbio, que es una clase de palabras que todavía nosotros no vimos, ¿sí? Que ya vamos a ver. La próxima... Ahí está. Dentro de nada. Dentro de los pronombres relativos tenemos a los pronombres que se refieren a un nombre que ya se ha citado en la oración, al que llamamos antecedente, sin necesidad de repetirlo, ¿no?
Es decir, no necesitamos decir de nuevo que yo estoy hablando de eso porque ya lo entendimos. Por ejemplo, te veo en el parque, el cual queda entre tal calle y tal calle, ¿sí? Entonces, si yo le digo que me voy al parque, yo necesito el parque, punto. El parque queda entre... No, 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 no. Justamente los pronombres, como reemplazan a un sustantivo, un segundito, un problema en el audio, bien, sirven para no repetir. Si ustedes saben que en la escritura, sobre todo, repetir es un problema, ¿sí? Le quita cohesión al texto y se vuelve un texto que gramaticalmente, correctamente no está escrito. Entonces, por eso utilizamos estos reemplazos, ¿sí? Que el cual, la cual, lo cual, los cuales, las cuales, y ahí tiene que ver justamente la concordancia, es decir, si es femenino, si es masculino, si es singular o si es plural. ¿Quiénes? Yo puedo decir mi hermana, quien vino ayer, o puedo decir Laura y Martín, quienes son novios, ¿sí? Cuyo, cuya, cuyos, cuyas, ¿sí? Donde, por ejemplo, nos vemos en el supermercado, donde el arroz está más barato, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Esos podemos utilizar ahí en los relativos. Después tenemos el último grupo, que son los interrogativos y los exclamativos. Los pronombres interrogativos expresan preguntas. Fíjense que es fácil de acordarnos de los nombres porque cuando hablamos de interrogación, tenemos que asociar automáticamente con el signo de pregunta, ¿sí? Por ahí los chicos dicen, señor, ¿cuál es el signo de pregunta? ¿Cuál es el signo de exclamación? Signo de pregunta están relacionados en este caso con los pronombres interrogativos. Y los exclamativos son los otros, los que están asociados a los signos de admiración o signos de exclamación, ¿sí? Mientras los interrogativos expresan preguntas, y acá tenemos 3 ejemplos de preguntas, ¿qué te vas a poner? ¿Cuántos has leído? ¿Por qué vienes? Fíjense que en este caso hace referencia a la primera, a qué ropa, a qué uniforme, a qué indumentaria, que en ese caso sería el sustantivo. ¿Cuántos has leído? Hace referencia a apuntes, a libros, a escritos, que son sustantivos. ¿Y por qué vienes? Hace referencia a una razón. Entonces, fíjense que acá no aparecen, como reitero, los nombres, sino que directamente aparece la pregunta y entonces sí, vamos a tener qué, va a ser un pronombre interrogativo, cuántos va a ser un pronombre interrogativo y qué va a ser también un pronombre interrogativo. Con respecto a los exclamativos, que van a no necesariamente llevar el signo de exclamación, porque muchas veces en el texto se utiliza un pronombre exclamativo, pero sin que lleve el signo de exclamación. Los ejemplos que nos dan acá son, ¿qué de goles? ¿Cuánto ganas? Haciendo referencia a, en este caso, cantidad de goles, y en este caso, la cantidad de dinero que uno gana, ¿sí? O cuánto va ganando en una apuesta o en un juego, en puntaje, digamos. Entonces, fíjense que tenemos qué, cuánto y, bueno, esos dos que hacen referencia a los pronombres interrogativos y exclamativos. No sé si debajo tenemos otra más que explica o ahí con esta termina. Ahí está. Simplemente, alumnos, porque a un ratito ahí nos preguntan por qué cuántos están en plural. A ver. ¿cuántos has leído? Porque hace referencia. Sí, por ejemplo, que te digan, a mí me gustan mucho los libros, y te digan, ¿cuántos has leído? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos puede, por correcto que cuánto existe? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuánta? Y cuántas, ¿sí?
En este caso está reemplazando a el sustantivo en plural. ¿Cuántos? Por eso decía yo el tema de apuntes. En este caso apuntes, son muchos. Libros, son muchos. Puede decir cuántas has leído. Puede hacer referencia a novelas, ¿sí? A historias. O cuántos cuentos has leído. Como esos sustantivos, esos nombres están en plural, y en este caso en masculino, bueno, nos hacemos a la idea que cuántos hace referencia a un sustantivo masculino plural. Por eso decimos cuántos, que puede ser el ejemplo de libros, apuntes, documentos. Y si dijera cuántas has leído, puede hacer referencia a historias, a poemas, a un sustantivo que esté en plural y que sea femenino. Simplemente, nosotros ahora con Mauro vamos a subir que les sirva como recurso didáctico, y nos gustaría que puedan realizar la comparación entre lo que vimos de determinativos y esto de los pronombres. Es facilísimo, y acuérdense siempre del tip de fijarse, ¿tiene un sustantivo? Entonces ahí van a darse cuenta si es un determinante o si es un pronombre. Hagan ese ejercicio y va a ser fácil. Luz, no sé si querés agregar algún consejito. Para ir despidiéndonos, sí, por favor, la próxima clase vamos a trabajar actividades, y en esas actividades vamos a ver justamente la diferencia, ¿no?, entre los pronombres, los determinativos, y vamos a poner pequeñas oraciones también de análisis sintáctico para que ustedes vayan refrescando eso y vayan adquiriendo nueva información sobre estos pronombres, ¿sí? Porque los pronombres, recuerden, reemplazan al sustantivo y por lo tanto van a tener las mismas funciones sintácticas que los sustantivos. Es decir, los pronombres están en vez del nombre, en vez del sustantivo. Entonces, también le copian eso, ¿sí? Vamos a decir que le copian las funciones sintácticas a los sustantivos, ¿sí? Entonces, vamos a ir trabajando eso, y cualquier cosita, ya saben, nos pueden escribir al mail de la capacitación, y ya vamos a tener novedades, ¿no?, sobre sus trabajos integradores. También vamos a tener novedades esa la semana que viene, y vamos a ir preparándonos también para la siguiente evaluación antes que termine el año, ¿sí? Muchísimas gracias. Y acá nos apuntan que la clase de ayer ya está en el aula. En el aula. Así que ya la pueden revisar, ¿sí? Bueno, cualquier cosita nos escriben, y esperamos sinceramente que tengan una buena semana, que tengan muchas actividades, y que en todas ellas les vaya súper bien, ¿sí? Muchísimas gracias por su tiempo y por su confianza. Hasta la próxima.